Maybe I was confused, or did you feel it too? In that room, it suddenly just felt like it was me and you. Cause I forgot about your friend, what's his name again? I really can't recall a single thing of what he said to me. It was just like waking up from a fever dream. When I found out that you have someone else and that she knows about me. What a waste on such chemistry. But if we could fuck the rules, you would be with me. If I'm not supposed to think about you like this, then universe is a bitch. Universe is a bitch. Cause every single thought leaves your name on my lips. Universe is a bitch. Universe is a bitch. Wish I could cut myself loose, but I hold on to you. Now I'm in your city, wasting time. Oh God, I wish you knew. I hate being in between. I wanna make a scene, still hoping for you and me, wondering what could have been. It was just like waking up from a fever dream. When I found out that you have someone else and that she knows about me. What a waste on such chemistry. But if we could fuck the rules, you would be with me. If I'm not supposed to think about you like this, then universe is a bitch. Universe is a bitch. Cause every single thought leaves your name on my lips. Universe is a bitch. Universe is a bitch. You know I don't believe in shit like fate, but... Buenos días, hoy es lunes 20 de junio, son las 10 de la mañana, estoy al lado de la Torre B. De lo poco que he podido ver hasta ahora, están poniendo una viga roja en el nuevo edificio. No sé si os acordáis que pusieron la semana pasada una grande en una parte central. Están poniendo justo la que está encima, que tiene como unos agujeros. Y aquí no sé si van a iniciar algún soporte, porque veo las dos grúas preparadas, pero no veo el soporte, así que ahora cuando me vaya para allá lo veré más claro. No he visto nada del fondo norte, ni del lateral de la Castellana, así que voy a empezar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad. No me olvido del Madrid Baloncesto, que somos campeones por 36ª vez, que se dice pronto, 35 en fútbol, 36 en baloncesto. Aquí lo que os comento, están las dos grúas, pero no sé si hay un soporte detrás de todo este tipo de grúas y camiones. Así que quizás lo vea ahora cuando cruce la calle. Yo creo que el faldón está detrás del contenedor de escombros. Veis que hay un camión. Yo creo que ahí va la parte superior del faldón. Creo que le están poniendo ahora la pieza de color amarillo para hacer el izado. Así que posiblemente antes de comer lo suban. Aquí ya veis que tienen mucho material acumulado, hay mucho ladrillo, material para la cubierta. Yo creo que están trabajando en la parte baja de la corona, pero diría que la viga museo ya está anclada del todo. Esta es una de las dos plataformas que estaba trabajando en el lateral de la Castellana, la otra la acaban de bajar. Y ya veis que está trabajando en esas vigas de atado de la parte baja de la corona. Eso que están subiendo posiblemente sean los suelos del primer nivel, entre el primer nivel y el segundo nivel. Pero ya veis que en la zona norte sí que han puesto esos suelos, así que será uno de los trabajos que van a tener que ir haciendo ahora.
Estoy viendo que aquí en el fondo norte pusieron otro faldón simple, que es el último que se apoya en el paseo de 360. Y aparentemente no hay ninguno más, tampoco hay grúas grandes, así que aquí parece ser que también han terminado con los faldones. Y ahora habrá que ver qué sucede en esa torre B. Estos son los últimos dos faldones que pusieron el último fin de semana. Ahora vais a ver junto a la torre D las partes de la pluma de una grúa y lo que no ves dónde está la grúa. Ha venido todo en camiones de Transgruma. No sé si la grúa estará al otro lado de la torre. Pues efectivamente han traído una grúa nueva que vais a ver ahora enfrente del Torreón Norte. No sé si la han traído para trabajar con las tubulares, con la viga del cordón inferior, con la viga del cordón superior. Están poniendo también una tubular nueva ahora, no sé si es la segunda o la tercera. Y en la parte frontal del nuevo edificio podéis ver que están poniendo esa viga de color rojo con agujeros, que es la que estaba el otro día en el suelo. Pues así es como se ve desde el Colegio San Agustín. Yo diría que es la segunda tubular. Posiblemente le vayan a quitar ya la abrazadera y no creo que tarde mucho en subir la tercera. Y esta es la viga que están poniendo en la parte frontal, a la que me refería antes, que tiene esos agujeros tan característicos. Y así es como se ve desde el Colegio San Agustín. Y ahí tenéis cómo se llevan la abrazadera de esa segunda tubular. Ya digo, posiblemente no tarde mucho en instalar la tercera. No sé si lo vais a poder apreciar a través de la valla, pero está la tubular puesta ya en esos apoyos, tiene las placas puestas, así que posiblemente le pongan la abrazadera ya mismo y no creo que tarde mucho en subirla. Ya sabéis que tiene que ir instalada allá arriba. La viga roja que están poniendo está justo detrás de la grúa torre. Y mientras tanto siguen poniendo suelos en el voladizo.
podéis ver esa viga nueva en la parte central de la imagen. Encima de esta falta otra en esa misma posición, más fina, y luego las vigas que conecten con la zanca. La verdad es que si no hay soporte en el fondo sur, me parece que no vamos a ver mucho más que lo que hemos visto hasta ahora. Eso y la tercera tubular que tienen que subir frente a la puerta 55. Estos suelen ser apoyos para vigas y cosas así, lo están llevando desde una zona cercana al Torreón Sur hasta Padre Damián. Yo creo que las dos grúas al lado de la Torre B están igual, en la misma posición, con las mismas cadenas, todo igual que cuando empezó la vuelta, y de eso hace una hora ya. Sí, posiblemente no haya soporte, por eso no lo veo. No es que esté detrás o no detrás de las grúas, es que posiblemente no lo haya. Hay en el centro del campo una grúa de Aguilar bastante grande, me imagino que es la que está montando las bandejas. Muy difícil de ver desde el acceso que hay junto a la Torre A, pero está. Y aquí ya digo que la situación no ha cambiado absolutamente nada. Es la 1:15 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Al final nos hemos quedado sin el izado de esa tubular, sin el izado del faldón. Me imagino que el faldón subirá esta tarde después de comer. La tubular es posible que suba ahora, de todas formas voy a echarle un vistazo por si acaso. Y en el resto de puntos ya veis que no hay mucha actividad, que últimamente yo creo que los lunes están siendo todos muy parecidos en ese sentido. Pero ha llegado una nueva viga del cordón superior que debería subir yo creo entre mañana y pasado. Estará justo encima del Torreón Norte, así que estaremos atentos a ese izado. Yo me despido por hoy, os deseo un buen lunes y una buena semana. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.